19. Ese es el número que hoy tiene temblando a una de las estructuras criminales más temidas que jamás dominaron las montañas de Morazán. 19 pandilleros que durante años caminaron por las calles de Jocoaitique como si el pueblo entero les perteneciera, como si nadie en este mundo pudiera tocarlos jamás. 19 hombres que ordenaban, que amenazaban, que decidían a placer quién respiraba y quién desaparecía sin dejar rastro en ese territorio olvidado. Pero todos y cada uno de ellos acaban de escuchar la única palabra que jamás imaginaron oír en su vida: culpables. Y lo que viene ahora te va a demostrar paso a paso cómo se derrumbó el imperio de terror que estos hombres creyeron eterno. Porque esta no fue una captura cualquiera, fue el desmoronamiento total de la clica que puso de rodillas a un pueblo entero. Durante más de una década, Jocoaitique dejó de ser un municipio tranquilo de Morazán para convertirse en el patio privado de la clica Sailor Loco Salvatrucho, que gobernaba con puño de hierro. No mandaba la ley del Estado, mandaba la ley de la pandilla, y quien la desobedecía firmaba su propia sentencia de muerte. Si te interesa conocer las capturas más impactantes y los operativos más contundentes contra las estructuras criminales en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que estás a punto de descubrir sobre esta clica supera cualquier cosa que hayas escuchado antes. Pero antes de mostrarte cómo cayeron, necesitas entender el nivel de terror que estos hombres impusieron sobre un pueblo que ni siquiera podía denunciar, y ese detalle lo cambia absolutamente todo. Quienes vivían en Jocoaitique aprendieron a bajar la mirada, a no preguntar, a fingir que no veían nada, porque cada esquina tenía ojos y cada palabra dicha además podía convertirse en una condena. Las familias criaban a sus hijos entre el miedo y el silencio, sabiendo que el vecino que hoy saludabas podía mañana desaparecer para siempre sin que nadie se atreviera a mencionarlo. Jamás. La clica no gobernaba con papeles ni con reglas, gobernaba con el terror puro, con la certeza absoluta de que quien hablara con las autoridades no vería la luz del día siguiente. Y durante todo ese tiempo, nadie parecía capaz de detenerlos. Nadie se atrevía siquiera a intentarlo. Ese era el reino que estos 19 hombres habían construido sobre la sangre y el miedo de todo un pueblo. Los cabecillas de esta estructura se movían con una arrogancia que rozaba lo enfermizo, convencidos de que ninguna investigación jamás lograría rozarlos siquiera. Controlaban las entradas y salidas del municipio, imponían su voluntad sobre comerciantes y familias, y presumían de un poder que creían intocable. Para ellos, Jocoaitique no era un lugar donde vivía gente, era un tablero donde movían las piezas a su antojo. Lo que casi nadie sabe es que la caída de esta clica no comenzó con un operativo espectacular, ni con un tiroteo en las calles, sino con algo mucho más silencioso y mucho más peligroso para ellos. La verdadera grieta empezó en un lugar donde ni siquiera imaginaban que se estaba forjando su destino, muy lejos de las montañas donde se sentían dueños del mundo. Mientras la clica seguía creyéndose invencible, en las oficinas de la Fiscalía General de la República se armaba pieza por pieza un expediente que llevaba años en construcción, un rompecabezas letal que apuntaba directamente al corazón de la estructura. Cada denuncia guardada en secreto, cada testimonio susurrado con miedo, cada dato que parecía insignificante empezó a encajar con una precisión escalofriante. Los investigadores trabajaban en absoluto silencio, sin levantar sospechas, reuniendo el material que terminaría enterrando a cada uno de estos 19 hombres. Y ellos, mientras tanto, seguían amenazando, seguían presumiendo, sin la menor idea de que su reinado ya tenía los días contados. El cerco se cerraba lentamente y ninguno de ellos alcanzaba a percibirlo. El régimen de excepción cambió por completo las reglas del juego en El Salvador, y lo que durante años pareció imposible de pronto se volvió una amenaza demoledora para estructuras como la de Jocoaitique. Los que se escondían detrás del miedo colectivo empezaron a sentir cómo el suelo se movía bajo sus pies. Y entonces ocurrió lo que ningún miembro de la clica esperaba, el golpe que jamás vieron venir. Por primera vez en más de 10 años, alguien se atrevió a hablar. Ese fue el instante exacto en que todo comenzó a desmoronarse, porque el silencio que había sostenido su imperio durante tanto tiempo, por fin empezó a resquebrajarse, y una vez que la primera voz se rompió, ya no hubo forma de detener lo que venía. El miedo tiene un límite, y llega un punto en que las personas prefieren arriesgarlo todo antes que seguir viviendo bajo el yugo del terror.
Poco a poco, los investigadores empezaron a reunir testimonios que colocaban a cada uno de los 19 pandilleros en el lugar exacto de los crímenes, con nombres, con fechas, con detalles que solo alguien muy cercano a la estructura podía conocer. Mientras ellos seguían presumiendo de su poder en las calles polvorientas de Jocoaitique, su destino ya estaba prácticamente sellado en papeles que jamás llegaron a ver. Cada acto de terror que cometieron a lo largo de los años se estaba transformando, sin que lo supieran, en la prueba que los hundiría. Todo lo que construyeron para dominar se convirtió en el arma que terminaría por destruirlos. Lo que hacía especialmente peligrosa a esta clica no era solo su violencia desmedida, sino la frialdad casi militar con la que operaba en cada movimiento. No mataban por impulso, mataban por control, por ejemplo, por mensaje, y cada víctima servía para recordarle al pueblo entero quién mandaba realmente en la zona. Pero hay un dato sobre a quienes elegían como víctimas que dejó helados hasta los investigadores más experimentados, y es una de las verdades más oscuras de todo este caso. Las autoridades empezaron a notar un patrón perturbador en las desapariciones, una lógica retorcida detrás de cada crimen que no correspondía a las típicas guerras entre pandillas. Y ese patrón apuntaba a algo mucho más siniestro de lo que cualquiera había imaginado. Con cada testimonio que sumaban, los fiscales confirmaban que la estructura llevaba un control absoluto del territorio, decidiendo la vida de los habitantes como si fueran dioses de un pueblo condenado. La documentación se volvía cada vez más sólida, más aplastante, más imposible de refutar en un tribunal. Los investigadores sabían que no podían fallar, que un solo error dejaría libres a hombres capaces de las peores atrocidades. Y por eso, cada prueba fue revisada una y otra vez, hasta no dejar el más mínimo resquicio. Y justo cuando el expediente parecía completo, apareció información sobre lo que esta clica escondía en las montañas, que superaba cualquier cosa que las autoridades hubieran enfrentado antes. Era el tipo de revelación que cambia por completo la magnitud de un caso. Porque detrás de cada uno de esos arrestos, detrás de cada nombre en ese expediente, había verdades enterradas que llevaban años esperando salir a la luz. Verdades que las familias de Jocoaitique sospechaban en voz baja, pero que nadie se había atrevido jamás a confirmar. Los investigadores se dieron cuenta de que no estaban simplemente ante una clica extorsionista, sino ante una máquina de muerte que había convertido el silencio en su principal herramienta de dominio. Y mientras el operativo se preparaba en absoluto secreto, el cerco final ya estaba listo para cerrarse sobre los 19 integrantes de la estructura. La cuenta regresiva había comenzado, y ninguno de ellos lo sabía todavía. Todo estaba dispuesto para el momento en que las autoridades entrarían al territorio prohibido, ese lugar donde durante años ningún agente había podido poner un pie sin consecuencias. La coordinación fue meticulosa, calculada al milímetro, porque un solo movimiento en falso podía alertar a la estructura y hacer que sus cabecillas se esfumaran entre las montañas de Morazán. Los 19 nombres estaban en la lista, cada uno con su ubicación, cada uno con su rol dentro de la organización perfectamente identificado. Lo que ocurrió durante esas capturas y sobre todo lo que los agentes encontraron cuando por fin lograron entrar es exactamente lo que va a revelar la verdadera dimensión del horror que dominó este pueblo. Y créeme cuando te digo que nadie estaba preparado para lo que salió a la luz. Quédate conmigo, porque a partir de este punto todo se vuelve aún más impactante. Y lo que las autoridades destaparon sobre estos 19 pandilleros va a demostrarte hasta dónde llegó realmente el terror que sometió a Jocoaitique durante más de una década. Lo que sospechaban las familias, lo que enterró la clica y lo que finalmente confesaron los testigos está a punto de encajar en una sola verdad que estremeció a todo El Salvador. No te muevas de aquí, porque lo que viene ahora es la parte que ningún habitante del pueblo se atrevía a contar en voz alta. Y aquí está la verdad que heló la sangre de todo El Salvador, el hallazgo que las autoridades jamás olvidarán mientras vivan. Cuando los investigadores lograron reconstruir el patrón detrás de las desapariciones en Jocoaitique, descubrieron algo escalofriante. Las víctimas que esta clica ejecutó durante más de una década no eran, en su mayoría, rivales de otras pandillas. Eran vecinos comunes, personas del propio pueblo señaladas por la estructura como supuestos informantes de las autoridades. Bastaba un rumor, una sospecha, una simple mirada mal interpretada
para que la clica decidiera que alguien era una oreja y lo condenara a muerte, sin juicio, sin pruebas, sin piedad. Y lo más aterrador de todo es que muchos de esos hombres y mujeres asesinados eran completamente inocentes, personas que jamás habían hablado con nadie, sepultadas en las montañas de Morazán solo por la paranoia de una banda que veía traidores en todas partes. Ese fue el secreto que Yoko Aitike guardó durante años bajo tierra, y fue exactamente lo que terminó por hundir a los 19. Ahora que el cabecilla principal de esta estructura está tras las rejas condenado a pasar prácticamente el resto de su vida en prisión, surge de inmediato la pregunta que todo el pueblo se hace en voz baja. ¿Qué va a pasar ahora con la clica Sailor Locos Salvatruchos, una vez que su líder y sus hombres más peligrosos han caído de golpe? Porque una organización que dominó un territorio durante más de una década no desaparece simplemente porque sus jefes fueron capturados. Y esa es precisamente la duda que mantiene en vilo a las familias de la zona. La respuesta que dan las autoridades es contundente y por primera vez en años trae un respiro de esperanza a Yoko Aitike. Con la captura y condena de los 19 integrantes, incluyendo a los homeboys que sostenían toda la jerarquía, la estructura quedó prácticamente decapitada, sin cabecillas capaces de dar órdenes ni de reorganizar el territorio. Los especialistas explican que cuando cae la cúpula completa de una clica, la célula pierde su capacidad de operar, se fragmenta y muchas veces desaparece por completo del mapa, porque sin líderes no hay quien imponga el terror ni quien administre las extorsiones. Yoko Aitike, por primera vez en más de 10 años, empezó a respirar sin el peso de esa sombra encima. Sin embargo, las autoridades no bajan la guardia y saben que el trabajo no termina con estas condenas. Los cuerpos de seguridad mantienen una vigilancia permanente sobre la zona, para asegurarse de que ningún miembro sobreviviente intente reactivar la estructura o de que otra célula pretenda ocupar el vacío de poder que dejó la clica. El régimen de excepción sigue vigente, y con él la capacidad del Estado de actuar de inmediato ante cualquier intento de resurgimiento criminal. Lo que antes era un territorio olvidado hoy está bajo el ojo constante de las instituciones, decididas a que Yoko Aitike nunca vuelva a caer en manos de una banda como esta. El mensaje es claro: el pueblo ya no está solo. Pero hay algo aún más impactante en la manera en que estos 19 hombres terminaron cayendo, un detalle que roza la ironía más brutal de todo el caso. Porque la clave que permitió armar el expediente completo tiene que ver directamente con aquello que ellos más temían, con la razón misma por la que mataban a tanta gente inocente. Y cuando comprendas de dónde salió la información que los enterró, entenderás por qué este caso es considerado uno de los golpes más simbólicos contra la Mara Salvatrucha en toda la zona oriental del país. La ironía es demoledora, casi poética en su crueldad. Durante años, esta Kika asesinó a personas por el simple temor de que fueran informantes, por la paranoia de que alguien pudiera hablar con las autoridades y delatar sus crímenes. Pues bien, fueron precisamente los testimonios de sobrevivientes, de familiares de las víctimas y de personas que por fin se atrevieron a romper el silencio los que terminaron construyendo el caso que los hundió para siempre. Los informantes que tanto temían y por los que tanta sangre derramaron, se convirtieron, al final, en la llave exacta que cerró la puerta de la prisión, detrás de ellos. Mataron por miedo a ser delatados, y fueron delatados justamente por haber matado tanto. Ese giro terminó de sellar el destino de la estructura, porque una vez que las primeras voces se atrevieron a declarar, otras las siguieron, y el muro de terror que sostuvo a la clica durante más de una década se desplomó como un castillo de naipes. Los fiscales lograron reunir prueba documental, pericial y testimonial que colocaba a cada uno de los 19 pandilleros en el centro de los crímenes cometidos en Yoko Aitike y los municipios aledaños. Ya no había forma de negar, ya no había forma de intimidar a nadie, porque el expediente era tan sólido que ni la más hábil defensa pudo desmontarlo en el tribunal. La maquinaria del silencio que ellos construyeron se volvió, al final, la maquinaria de su propia condena. Y aquí surge otra pregunta que muchos se hacen. ¿Qué papel jugó exactamente cada uno de estos 19 hombres dentro de la estructura para recibir condenas tan distintas entre sí? Porque no todos cargaban el mismo nivel de responsabilidad, y entender la jerarquía interna de la clica es fundamental para dimensionar el tamaño real
de lo que las autoridades desmantelaron aquel día. Dentro de la clica Sailor Locos Salvatruchos, como en toda célula de la Mara Salvatrucha, existía una estructura rígida y perfectamente definida, donde cada integrante ocupaba un rango específico. En lo más alto estaban los Homeboys, los miembros plenos, con voz y mando, responsables de ordenar los crímenes y administrar el territorio. Y son ellos quienes cargaron con las condenas más severas, algunas que superan las varias décadas de prisión. Debajo venían los chequeos aspirantes que ejecutaban las órdenes y buscaban ganarse su lugar en la estructura mediante actos de violencia. Y en la base estaban los paros y colaboradores, quienes vigilaban, transportaban, alertaban y sostenían la operación diaria de la banda, sin ensuciarse tanto las manos, pero siendo igualmente piezas del engranaje del terror. Esa distribución de roles fue exactamente lo que el tribunal tomó en cuenta al momento de dictar las sentencias, aplicando el peso de la ley según la responsabilidad de cada uno. Los cabecillas recibieron las penas más aplastantes, mientras que quienes cumplían funciones secundarias también cargaron con años de cárcel que les recordarán por el resto de sus vidas el precio de haber pertenecido a esta estructura. La justicia salvadoreña dejó claro que en una clica no hay inocentes, que desde el que ordena hasta el que vigila forman parte de la misma maquinaria criminal. Y con esa lógica, los 19 quedaron sepultados bajo el peso de sus propios actos, sin margen para escapar. Lo que casi nadie imagina es la reacción que se vivió en Cocoatique, cuando la noticia de las condenas por fin llegó al pueblo, y esa reacción dice más que 1000 palabras sobre lo que estas personas sufrieron durante tantos años. Porque después de una década sometidas al terror, las familias del municipio reaccionaron de una forma que ni las mismas autoridades esperaban del todo, una mezcla de emociones que reveló la magnitud de la herida que esta clica dejó abierta. En un primer momento muchos ni siquiera se atrevían a creerlo, porque el miedo que habían cargado durante tantos años no se borra de un día para otro. Costaba asimilar que aquellos hombres que decidían quién vivía y quién moría estuvieran ahora encerrados sin poder volver jamás a caminar por esas calles. Pero poco a poco, casa por casa, familia por familia, empezó a instalarse una sensación que Yocoatique llevaba más de una década sin conocer, la sensación de poder respirar sin mirar por encima del hombro. Padres y madres que durante años criaron a sus hijos entre susurros y advertencias empezaron a hablar en voz un poco más alta, a caminar un poco más tranquilos, a soñar con un futuro que parecía imposible. Aún así, junto al alivio también quedó el dolor, porque ninguna condena podrá devolver a quienes esta clica enterró en las montañas por la simple sospecha de ser informantes. Las familias de las víctimas cargarán para siempre con la ausencia de aquellos que perdieron, con las tumbas que durante años no pudieron ni siquiera visitar por miedo a la propia estructura. Las condenas trajeron justicia, sí, pero también reabrieron heridas que jamás terminarán de cerrar del todo. Y ese contraste entre el alivio de la comunidad y el luto de las familias es la verdadera cara de lo que dejó esta banda a su paso por Jocoaitique. Pero todavía queda por revelar lo que ocurrió durante el operativo mismo, el momento exacto en que las autoridades entraron al territorio prohibido para capturar a los 19. Y lo que encontraron ahí dentro es algo que ni los agentes más experimentados esperaban ver. No te muevas de aquí, porque lo que viene a continuación te va a mostrar cómo se ejecutó la caída final de esta estructura, paso a paso, y por qué este operativo quedará marcado como uno de los golpes más contundentes contra la Mara Salvatrucha en toda la zona oriental de El Salvador. El operativo para capturar a los 19 integrantes de la clica fue planificado con una precisión quirúrgica, porque las autoridades sabían perfectamente que un solo error podía arruinarlo todo. Durante semanas los cuerpos de seguridad estudiaron los movimientos de cada objetivo, sus rutinas, sus escondites, sus puntos de encuentro en las zonas más apartadas de Morazán. Cuando por fin llegó el día, decenas de agentes se desplegaron en silencio sobre el territorio que durante años había sido prácticamente intocable, cerrando cada salida, cada vereda, cada ruta de escape posible entre las montañas. Los pandilleros, tan acostumbrados a sentirse dueños absolutos del lugar, jamás imaginaron que esa mañana el cerco ya estaba completamente cerrado a su alrededor, y uno a uno, sin la posibilidad de huir hacia sus refugios habituales, fueron cayendo en manos de las autoridades que llevaban años esperando ese momento. Lo que los agentes encontraron durante los allanamientos
terminó de confirmar todo lo que la investigación había reunido en el papel. En las viviendas y escondites vinculados a la estructura aparecieron elementos que evidenciaban el control férreo que la clica ejercía sobre la zona, desde la manera en que organizaban sus operaciones hasta las huellas del terror que habían sembrado durante más de una década. Cada objeto incautado, cada detalle registrado, se convirtió en una pieza más del rompecabezas que sellaría las condenas en el tribunal. Los investigadores, curtidos en 1000 casos, reconocieron de inmediato que estaban ante una estructura profundamente arraigada, de esas que no se improvisan, sino que se construyen a lo largo de años de dominio absoluto sobre un territorio y su gente. Y una vez consumadas las capturas, surge la gran incógnita que hoy mantiene expectante a toda la región. ¿Realmente puede Jocoaitique quedar libre para siempre del yugo, de la Mara Salvatrucha 13? ¿O existe el riesgo de que otra estructura intente ocupar el vacío que dejó la clica? Es la pregunta que las familias del pueblo se hacen entre la esperanza y el temor, porque saben mejor que nadie de qué es capaz esta organización. La respuesta de las autoridades es firme y busca disipar cualquier duda. Con la cúpula completa de la clica tras las rejas y condenada a décadas de prisión, la estructura perdió su capacidad de reorganizarse en el corto plazo, y el territorio quedó bajo vigilancia constante para impedir cualquier intento de resurgimiento. Los cuerpos de seguridad mantienen presencia permanente en la zona, precisamente para evitar que otra célula intente aprovechar el vacío de poder y volver a someter al pueblo. El régimen de excepción todavía vigente le da al Estado la capacidad de actuar de inmediato ante el menor indicio de reactivación criminal, algo que hace apenas unos años habría sido impensable en un lugar tan apartado como este. Aún así, los especialistas advierten que la verdadera garantía de que Jocoaitique no vuelva a caer no está solo en las capturas, sino en la reconstrucción del tejido social que la clica destruyó durante tantos años. Recuperar la confianza de una comunidad que aprendió a callar por miedo no es tarea de un solo día, y por eso las instituciones trabajan en devolverle al pueblo la certeza de que el Estado, y no la pandilla, es quien manda ahora. Poco a poco, con presencia policial, con proyectos de recuperación y con la certeza de que los responsables ya no volverán, Jocoaitique empieza a escribir un capítulo distinto, uno en el que el terror ya no tiene la última palabra. Pero muchos se preguntan también qué significa este caso en el panorama más amplio de la lucha contra las pandillas. ¿En El Salvador es solo una captura más o representa algo mucho mayor para el país? Porque la caída de esta clica no ocurrió de forma aislada, sino dentro de una ofensiva que está transformando por completo la realidad de la seguridad nacional. Este golpe se inscribe dentro de una estrategia que ha llevado a los tribunales salvadoreños a condenar a miles de pandilleros en los últimos años, desmantelando clica tras clica en todos los rincones del país. Lo que hace especialmente simbólica la caída de la estructura de Jocoaitique es que demuestra que ni los territorios más apartados ni las zonas rurales más olvidadas quedan fuera del alcance de la justicia. Durante décadas, muchas de estas comunidades sintieron que el Estado las había abandonado a su suerte, dejándolas a merced de las pandillas. Hoy casos como este envían un mensaje contundente a las estructuras que aún puedan quedar activas. No hay montaña lo suficientemente lejana, ni pueblo lo suficientemente escondido para escapar de la ley. Para los habitantes de la zona, sin embargo, el significado va mucho más allá de las estadísticas o de las estrategias nacionales. Significa poder volver a salir de noche, poder dejar que los hijos jueguen en la calle, poder trabajar sin la sombra de la extorsión, pesando sobre cada esfuerzo. Significa recuperar algo tan simple y tan valioso como la tranquilidad, ese bien que la clica les arrebató durante más de una década. Y aunque las cicatrices tardarán años en sanar, el solo hecho de saber que aquellos 19 hombres jamás volverán a caminar por Jocoaitique ya representa para muchas familias una victoria que creyeron imposible de alcanzar. Y queda una última reflexión que resume por qué este caso quedará grabado en la memoria de toda la región. ¿Qué lección deja la caída de la clica que dominó Jocoaitique para el resto de El Salvador? La respuesta encierra todo el peso de lo que significó este operativo y todo lo que representa de cara al futuro del país. La lección es tan clara como poderosa. El silencio y el miedo, que durante tanto tiempo fueron las armas más eficaces de las pandillas,
dejaron de ser invencibles. Cuando una comunidad se atreve a hablar, cuando el Estado decide actuar con determinación y cuando la justicia funciona sin dejar cabos sueltos, incluso el imperio de terror más consolidado puede desmoronarse. Los 19 integrantes de la clica Sailor Locos Salvatruchos creyeron que su reinado sobre Jocoaitique sería eterno, que las montañas de Morazán guardarían sus secretos para siempre y que nadie se atrevería jamás a desafiarlos. Se equivocaron por completo y hoy pagan ese error con el resto de sus vidas encerrados, mientras el pueblo que sometieron por fin vuelve a respirar en libertad. Y este caso quedará como una advertencia permanente para cualquier estructura que crea aún hoy que puede repetir la misma historia. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, no te puedes perder el próximo video, porque tenemos otra caída aún más impresionante de una de las clicas más sanguinarias de El Salvador, con detalles que te van a dejar sin aliento. Dale clic al video que aparece en pantalla ahora mismo y sigue descubriendo cómo las autoridades están desmantelando, una por una, las estructuras criminales que durante años sembraron el terror en el país. El siguiente operativo te va a sorprender todavía más.